Este podcast es traído a ustedes gracias a nuestro patrocinador, Bumble Roller Skate, los mejores patines y patinetas. Bumble Roller Skate, deslizándonos hacia la salud mental. Sean ustedes bienvenidos a El Aquelarre. Este es un podcast donde queremos acercar a la psicología a la vida cotidiana. Esos lugares comunes donde siempre he estado pero que a veces no notamos. Desde los padres, la pareja, los amigos. Los momentos existenciales como el miedo a la muerte, la soledad, la libertad o el sentido de vida. Y finalmente la escuela, el trabajo, la familia. Siempre seremos dos, yo Alejandro Varela y yo Saúl Nieto, ambos psicólogos. En otros momentos seremos tres, ya que invitaremos a colegas que trabajan desde los muchos espacios que hay en la psicología y compartirán su conocimiento y experiencia con todos nosotros. Esto es El Aquelarre, una pizca de psicología a la medianoche. Debes consumirte en tus propias llamas. ¿Cómo pretendes renovarte sin haber sido ceniza antes? Esto es El Aquelarre, con Saúl Nieto y Alejandro Varela. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Nos encontramos una vez más en su podcast favorito, El Aquelarre. Como todas las noches, venimos a platicar, a desmenuzar, a desarrollar un nuevo tema. Esta vez, uno interesante, complejo y polémico. Sin embargo, antes de cualquier otra cosa, quiero presentar a mi ya compañero, el psicólogo, el callado, el etéreo, el místico, Alejandro. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Saúl? ¿Qué tal? Me encuentro muy bien después de esa presentación. Claro. En esta hermosa madrugada de fuertes lluvias, vientos y que hoy nos ha aventado un nuevo invitado. Así es. Aquí el tercer invitado nos viene a platicar acerca de un tema importante, uno casi hasta invisible. Él nos viene a dar un primer brochazo a la discapacidad. Él es el psicólogo Isaac Ariok Arizmendi. ¿Qué tal, Isaac? ¿Cómo estás esta agradable noche? Saúl, Alejandro, pues un gusto estar aquí con ustedes ya. Ya habíamos platicado mucho sobre esta invitación, entonces sí. pues emocionado de estar aquí con ustedes. Vamos a platicar por ahí de la discapacidad, de toda esta onda que hay alrededor de ella, que es un tema bastante amplio, bastante interesante y que en algún momento me compartías un poquito, pues no tan visible para toda la población, ¿no? Vamos a hablar aquí entre amigos, entonces pues listo, preparado. Incluso está difícil, porque, queridos podcast escuchas, ponerle nombre a este capítulo fue todo un pedo, fue complicado. Así es, la verdad es que pues complicado principalmente por este tema del lenguaje, ¿no? De que no sabíamos qué mencionar, vivimos en tiempos en donde parece que todo molesta, todo incomoda, pero pues vamos a ver qué hay detrás de la discapacidad y pues esperemos que sea de su interés. Perfecto, claro que sí. Pero antes que nada, Alejandro, léete el currículum del invitado. Claro Preséntalo. Que sí. Isaac es especialista en el trabajo con personas con discapacidad. Es egresado del Centro Interdisciplinario de las Ciencias de la Salud, Unidad Santo Tomás. Ahí todos aquí, hermanos politécnicos. Así es. Esta bonita escuela, ¿no? Gloriosa, como le dices tú. Es gloriosa, pues ahí. Está bonita. Tiene lo suyito. Sí, ahí casi me la pasaba viviendo yo. Bueno, todavía no, pero ahora ya por la pandemia, pues no. Bueno, Isaac realizó su servicio social y primeros encuentros en la Asociación para Personas con Parálisis Cerebral. Para los compas, APAC. Así es. Trabajando con adultos mayores. También trabajó con población judío-mexicana. Y actualmente trabaja con población que tiene discapacidad intelectual en un centro comunitario en la alcaldía Iztacalco. La YMCA, la IMCA. Iztacalco ibas a decir, no puedo creerlo. Perdón, es que no conozco, dije, ¿qué es esto? Yo vengo de otro rancho. Sí, es diferente. A lo mejor me piden pasaporte para entrar a Iztacalco. A veces sí. A veces sí, ¿no? Ok. Isaac
tiene diplomados en atención temprana a la discapacidad, taller de emociones y un seminario en sexualidad y discapacidad. Entonces, vamos a empezar. Como si abriéramos una latita de atún, empezamos con lo que es introducción a la educación especial o discapacidad. A ver qué onda. Muy bien, Saúl, pues como bien mencionas y como bien ya mencionó también Alejandro, ahí leyendo un poquito a qué me dedico, pues ¿a qué les suena? A ver, cuéntenme ustedes aquí que son los guías de este bonito podcast, perdón. Podcast. Carajo, ya ven, me pone nervioso, muchachos. Pero es justo de lo que vamos a hablar, ¿no? Exactamente. Cómo el lenguaje tiene implicación en todo esto que estamos hablando. Exactamente. Sí, ya me pusieron nerviosos, pero bueno. Cuéntenme un poquito, ¿qué saben o han escuchado alguna vez la palabra educación especial? Híjole, yo como que está más aterrizado a la parte de la educación, ¿no? En estos espacios donde, ay, es que tiene TDA, ay, es que es bien inquieto, ay, es que es muy peleonero, pero solo como hasta ahí, o las personas con síndrome de Down, las personas con algún problema de lenguaje o motor, es decir, de movimiento, pero hasta ahí. Incluso creo que la diferencia entre educación especial y discapacidad, no sé dónde están sus fronteras. Ok. ¿Tú, Alejandro? En mi caso, yo recuerdo en mis clases, ahí tal vez si nos escuchó un profe, tal vez podría decirme este cuate no aprendió bien o sí, no se sabe, ¿no? Pero yo escuchaba esto de la educación especial como una parte, digamos que ya sea dentro de la escuela o por fuera, donde se les educaba a estas personas que tenían alguna dificultad en el aprendizaje, ya sea por una discapacidad o habilidad diferente, digamos, donde especialistas trabajaban como al lado del profesor o esto para tratar de que la persona pues pudiera aprender a la par de sus compañeros. Es básicamente, así en pocas palabras, lo que yo recuerdo de la educación especial. Ok, muy bien. Pues digamos que al menos han conocido un poquito, ¿no? Tienen ahí alguna idea o en algún momento lo comentaron o bueno, estamos entre colegas, ¿han ustedes atendido a alguien tal vez que ha tenido un problema del aprendizaje o han escuchado, ¿no? Que algún colega se dedica a trabajar a eso, ¿no? Ahí va. Entonces, pues justo aquí voy a tener que interrumpir un poquito porque personas con habilidades especiales, híjole, hasta me dio un escalofrío, me pasó. Te vi que te pusiste chinito. No, es que bueno, ya vamos a ir trabajando poco a poco, lo vamos a ir trabajando. Ya me ibas a cachetear. Sí, no, aquí tengo una regla. ¡Pum! Reglazo a Saúl. Más bien podemos comenzar un poquito a diferenciar lo que es la educación especial, ¿no? Como hasta la actualidad todavía se le conoce en nuestro país, y la discapacidad. Son dos cosas que son o refieren a algo distinto, pero que trabajan juntas, ¿sale? La educación especial va a trabajar con la discapacidad. La discapacidad la podemos encontrar en diversas personas y la educación especial, vamos a hablar de todas estas carreras, ¿no? Dígase pedagogía, psicología, psicopedagogía, ¿no? Especialistas que van a trabajar justamente para poder potencializar y generar aprendizaje en personas que tienen alguna discapacidad. A eso es a lo que nos referimos. Muy bien. ¿Cuál es la historia acerca de esto en nuestro país? ¿Desde qué momento podemos rastrear esto de la discapacidad o la educación especial en mi México lindo? En tu México lindo y querido, muy bien. Pues como bien lo dices, nos vamos a centrar en justo en nuestro país, en México, aunque pues es importante mencionar que la educación especial está presente pues alrededor del mundo, ¿no? Y que pues México ha observado cómo se trabaja en otros lugares y lo ha traído acá para pues dar una mejor atención a esta población que a veces pues es muy poco visible, ¿no? Ahora un poco más, pero invisible y al fin y al cabo. Exactamente, como país, y esto es opinión personal, creo que sí nos hace falta trabajar en justo darle esa visibilización a las personas con discapacidad. Y bueno, pues un poquito les cuento sobre la historia, ¿vale? Esto comienza entre los años de 1860,
por ahí en el siglo XIX ya, ¿no? Comienza, ¿Qué? así es, vamos a hablar un poquito de esos años, ¿no? En los que pues, creo que todavía no estábamos en planes ninguno de nosotros, ¿verdad? Ha pasado muchísimo tiempo, pero ya existía, ¿sale? Esto comienza con la atención que se le da a las personas que tienen ceguera o sordas, ¿sale? Son los dos principales, pues... motores. Exactamente, las dos principales discapacidades que eran pues más reconocidas en ese entonces. Más manejables también. Así es, se podría Más decir. funcionales. Pues también se podría mencionar, son discapacidades que bien, pues también vamos a reformular un poquito, ¿no? La palabra discapacidad, porque ha cambiado conforme han avanzado los años, ¿vale? Pero bueno, aquí es importante mencionar que esto comienza con estas dos discapacidades, ¿sale? Y con los diversos modelos que históricamente pues se han manejado dentro de la educación especial. A ver, ¿cómo? ¿Hay modelos de trabajo? Así es, como fiel escucha, pues como en la psicología clínica tenemos diversos modelos, podemos hablar del cognitivo-conductual, del humanista, del psicodinámico. Dentro de la educación especial también nos manejamos por modelos. Al final todo esto, pues como la psicología también lo conoce, pues es una ciencia y tenemos que estar nos regimos por ciertos modelos, los cuales pues nos van a ayudar a trabajar de manera homogénea, pero también de manera especializada e individualizada con cada persona que tenga una discapacidad. Ok, ¿Vale? A ver, Entonces, pues nos vamos, como les decía, en los años 1860 al 70 aproximadamente, encontramos un modelo asistencialista. ¿Sale? Como les decía, comienza con los ciegos y los sordos y aquí es en donde vamos a comenzar a ver que vamos a llevar a esta población al ámbito privado, ¿no? A la iniciativa privada, a los hospitales, a los refugios, a casas en donde se trabajaba con estas personas. ¿A qué te refieres con asistencialista? Porque me eso suena voy. a que te tomo de la mano y te voy llevando. Algo tiene que ver con eso. Pues tal cual, a asistir a la persona, ¿no? Aún en este entonces no lo teníamos, pero pensemos en una persona muy enferma, ¿no? Okay. En la cual hay que asistirla, hay que darle de comer, hay que facilitarle las cosas. Como el acercarle las cosas. Exactamente. Ya hechas a ti. Así es. Vamos a hacerle casi todo o todo, porque él no tiene o ella no tiene la capacidad para poder hacer las cosas. Entonces yo soy su asistente, ¿vale? Ese es el primer modelo. Una visión que pues desafortunadamente actualmente todavía se sigue llevando a cabo. Así a ver, es. espérate, dijiste que el 1800 Así y el es. asistencialismo sigue vigente. ¡No, doctor! ¿Qué está pasando? Así es. Si nos vamos por allá a algún pueblo, sin afán de ofender, ¿verdad? Pero algún pueblo lejano en donde pues no tienen esta visión de la discapacidad o no conocen más bien, no saben que hay una asistencia para las personas que sufren algún tipo de discapacidad, pues tendemos a hacerles todo. O a veces nos podemos encontrar en donde, ya hablaremos un poquito más adelante de este tema, pero de la infantilización, ¿no? En donde yo te hago todo, como si fueras un niño chiquito. ¿Sale? Entonces, pues desafortunadamente es parte del trabajo que nos corresponde hacer, ir cambiando. ¡Ay, Jesús de Veracruz! Así es. Bueno, pues vamos avanzando un poquito en la historia. Al segundo. ¿Sale? Ya nos vamos a los 1970. ¿Sale? O sea, casi nada. Casi no. O sea, espérate, ¿casi 100 años con el modelo asistencialista? Así es. No manches. Así es. Digamos que estos avances fueron, pues, muy, muy lentos. ¿Sale? Posteriormente ya le metieron un poquito más de velocidad. Sí. ¿Sale? Nos fuimos adaptando a las nuevas modalidades. Nos fijamos lo que hacían en otros países y pues lo fuimos acomodando. Entonces el siguiente modelo es el modelo médico rehabilitador. Okay. En segundo lugar, este modelo, está basado justo ya en los derechos humanos. Ya comienza por ahí a haber movilizaciones, ya hay una evolución en el cambio histórico y social del mundo en general, y ya conocemos lo que son los derechos humanos de las personas, los derechos humanos de los niños, de las niñas, ¿sale? Y se va a basar principalmente en eso. Hay mayores servicios, ¿sale? Ya nos vamos profesionalizando. Ya estudié más que lo que sí tienes, no nada más es que te lo dé. Sí te puedo ayudar para que tú también lo hagas. Aún no llegamos a ese punto.
Maldita sea, ok. Podría Es decirse que que dice es... médico rehabilitador. Así es, pero el médico rehabilitador lo que va, o bueno, Su la fin. visión que tiene este modelo es que tú estás enfermo y yo te voy a rehabilitar, te voy a Maldita curar. sea. Así es. Aquí, bueno, un punto positivo, ¿no? Es que ya hay mayor participación de profesionales enfocados en rehabilitar, en el sanar, como te lo mencionaba, ¿sale? Ya hay mayores servicios para las personas con discapacidad, ya hay mayores centros que van integrando, pues, médicos, ¿no? Ok. Médicos para que puedan tener un diagnóstico y para que puedan conocerse aún más las discapacidades, ¿no? Que a veces, pues, era parte de lo que en ese entonces no había. Ok. De ahí, pues, seguiríamos con el tercer modelo, ¿sale? Que es el modelo psicopedagógico. Ok. ¿Sale? Bueno, continúa extendiendo la atención escolar, ¿no? Ya hablamos. Ya entra ya la entra escuela. Ya se así abren las es, escuelas aquí. Exactamente. ¿Sale? Ya trabaja pues los trastornos visuales, intelectuales, de la audición, del lenguaje, de la conducta y el movimiento. ¿Sale? Como ese capítulo donde Bart Simpson es Bart Simpson porque en realidad era un problema de que no alcanzaba a leer y por eso prefería distraerse Así es, Saúl. ya en la escuela. Exactamente. ¿Sale? Aquí también pues ya vamos a entrar con una secretaría en nuestro país, ¿sale? Una secretaría que seguramente pues todos conocemos, todos en la educación básica la hemos escuchado, que es la SED, ya Para la Secretaría los de que nos escuchan Educación en otros Pública. países, Exactamente. esta nos regula. ¿Sale? Y ella pues ya nos comienza a conceptualizar algunos términos, ¿no? Hay un párrafo que rescato que me gustaría compartirlo. Adelante, ¿no? a Dice, ver, échatelo. Que como bien les mencionaba, ¿no? Este modelo psicopedagógico se basa en la psicopedagogía o en la pedagogía especial y que la SEP la define como una rama de la pedagogía general que, en vista de los mismos fines de la educación regular, sistematiza la teoría y la práctica de la educación de acuerdo con las particularidades de los sujetos con requerimientos de educación especial, a los que estudian con la ayuda de las ciencias biológicas y sociales. Ay, ¿Esto qué nos quiere decir? Que ya va a haber adaptaciones, ¿sale? Vamos a tener adaptaciones de los temas que en una escuela normalmente vemos hacia una población en específico. Okay. Pero también nos ayudamos de las ciencias biológicas y sociales. Vuelvo a lo mismo, ya hay un diagnóstico, ya hay un psicólogo, ya hay un pedagogo. Ya nos vamos profesionalizando. Muy bien. ¿Sale? Aquí también es importante que en este modelo comenzamos a ver dos tipos de grupos. Un tipo de grupo, ambos con discapacidad, pero o con, ¿cómo decirlo? Con tintes de discapacidad, ¿sale? El primer grupo son los que van a necesitar el apoyo de por vida, ¿sale? Y quienes, en el segundo grupo tendremos a quien solo es de manera transitoria. ¿A qué me refiero? Aquí ya comenzamos con tipos de discapacidad, ¿sale? La discapacidad se va a dividir, ahorita lo vamos a revisar, en algunos puntos muy importantes. Madre de Dios, esto es más complejo de lo que uno... Por eso es tan importante hacerlo visible. Así es, exactamente, porque a veces tenemos algún conocido, algún cercano o a veces hasta algún familiar que pueda necesitar cierto apoyo o que necesitamos, pues, hacer algo para poder apoyarlo. Sí, pues sí. Y si no tenemos idea, exactamente, pues pensamos que simplemente eso no existe. Eso no existe o muchas veces no, es que está tontito, está mencito, ¿no? Es burro, ¿no? ¿Cuántas veces no escuchamos eso? Claro. Y bueno, aquí es importante pues mencionar que no todos aprendemos igual, ¿verdad? Hoy seguimos en el modelo psicopedagógico. Así es, aquí es en donde dividimos a estos dos grupos. Las personas que van a necesitar estos apoyos de manera de por vida, estamos ya hablando de trastornos, de síndromes o de alguna discapacidad que justo es de por vida, como el nombre lo dice, o quienes solo lo van a necesitar de manera transitoria, ¿no? Así es, Saúl, y pues para ponerle un ejemplo a todas las personas que nos están escuchando, no sé si me lo permites realizarte una pregunta. Un caso de la vida real. ¿O cambiamos de víctima? No, adelante, échale. ¿Cuál es tu opinión acerca de las matemáticas? Híjoles. Lo pregunto porque te conozco. Sí, tengo un pasado oscuro a través de ellas. No sirven. No, pues son complejas. Comparto. Son complejas, sí. Así es, y justo como
también podrás saber, considero lo mismo, ¿no? Son complejas. Entonces pensemos en esas personas, ¿Escuchan? los alumnos que están dentro de un salón de clases que tal vez cambian la A por la E, ¿no? O la D por la B. O hablando de matemáticas, que se les complican las sumas, las restas, y que no solamente, pues, por estudiar más lo van a poder realizar, ¿no? Necesitan un O sea apoyo. que yo no tenía la culpa de que las matemáticas no fueran como muy sencillas para mí. Exactamente, tenemos distintas formas de aprender y también, desafortunadamente, los maestros muchas veces no lo notan. O nuestros Entonces, papás. ese sería nuestro segundo grupo, ¿no? Reitero, el primer grupo es el que tal vez no de por vida, pero sí va a tener una preparación durante su edad escolar para poder cursar tal vez una escuela normalizada, ¿no? Lo pongo entre comillas. Y la población que tal vez nada más necesita esta atención transitoria, ¿no? Necesita apoyo en ciertas áreas específicas para poder continuar avanzando con esa educación que se les da. Aquí es importante mencionar pues que ya existían, vuelvo a repetirlo, muchas instituciones, muchos apoyos, los cuales van a tener un cambio en donde pues también entra un poquito la política por ahí, la situación económica, social del país, y vamos a tener un cambio a otro modelo, que sería el penúltimo y el cuarto, el modelo integral escolar. ¿Qué? Así se es. escucha bien bonito. Así es, y bueno, este modelo pues va justo a coincidir ya con el cambio de los 90s a los 2000. O sea, en pañales. Exactamente, hace pues ya, ¿cuánto? Más de 20 años, ¿no? Pues es que sigue siendo poquito. Y aún sigue siendo poquito. Si vamos poniendo atención y prestando un poquito el seguimiento de estos modelos, pues empezamos Desde el 1800. exactamente 100 con un periodo años, muy, ajá. muy largo hasta pues la actualidad, ¿no? En donde O sea, ya vamos ¿el último avanzando modelo más cuál rápido. es? El último modelo ya es el inclusivo, pero antes de pasar a ese, si tiene por ahí nuestros escuchas curiosidad, ¿qué es lo que pasa en el modelo integral escolar? Juntan a las poblaciones, juntan a las instituciones, desaparecen apoyos que existían y bueno, ya seguramente si en algunas, bueno, no sé, Alejandro y Saúl han escuchado alguna vez el término CAM, Sí. el término USAER. Sí, Sí, eso sí, Ok, sí. tiene que ver mucho con lo que sucedió en esta época. Así es. Entonces, ya también existían las zonas de supervisión de educación especial. Claro. Es decir, ya hay una manera más administrada, pero no me dejarás mentir, Saúl, Alejandro, no sé si tuviste la experiencia dentro de nuestra formación, tal vez de visitar alguno de estos lugares, ¿no? Algún camp en donde pues encuentras una diversidad de discapacidad, encuentras de todo, ¿no? El ajonjolí. Exactamente, grupos grandes y a veces una sola maestra para un grupo, ¿no? Entonces ahí es donde los A ver, los ¿una juntamos. persona para un chingo de discapacidades? Así es, pues te tocó, ¿no? ¿No te No, a tocó mí no. realizar una? Ah, bueno, Yo les no. contaré un A poco ver, de sí. cómo fue esa experiencia. Yo estuve realizando prácticas justo en la formación que se nos da como psicólogo. En mi caso, pues me llamó mucho la atención la educación especial, la parte educativa. Y bueno, tuvimos algunas prácticas dentro de un camp que estaba pues, relativamente cerca de la escuela. Y bueno, el grupo en donde trabajábamos había mínimo unos 10 alumnos, algunos con autismo, algunos con TDA, algunos pues con diversas discapacidades, ¿no? Y máximo 2 maestras por grupo. Y de edades pues un poquito disparejas, ¿no? Entonces Santo Dios. son de las cosas que se ha buscado y que se ha peleado por cambiar, ¿no? Que justamente pues como personas todos somos diversos y dentro de la discapacidad pues eso sigue aplicando, ¿no? Podemos conocer santa. a personas que tienen discapacidad diagnosticada o que tienen el mismo diagnóstico, mejor dicho, y que pueden pues, comportarse diferentes, ¿no? Así como no, pues no. Alejandro, como Saúl, como su Por servidor. personalidades. Exactamente. Y bueno, pasamos al último modelo con el cual ¿Este modelo inclusivo de cuántos años tiene? este es el actual.
Ahí te debo el dato, pero se supondría que es en el que ya deberíamos estar trabajando. O sea, 2020. Hace algunos 2019, años, sí, ¿no? por ahí. 2018. Bueno, pues incluye ya una palabra que creo que está mucho de moda y que desafortunadamente desde mi visión pues Está mal hemos ocupada. abaratado. Y... ¿Qué es la inclusión, no? Bueno, este modelo tal cual lo define así. La inclusión no tiene que ver solo con el acceso del alumnado con discapacidad a las escuelas de educación regular, sino también con las acciones de eliminar o minimizar las barreras para el aprendizaje y la participación que enfrenta cualquier alumno. ¿Sale? Desde este enfoque, la inclusión se sigue entendiendo a los sujetos como discapacitados, pero se reconoce que la discapacidad no es inherente al individuo, no está en él, no depende de él, sino que está en el medio, en el contexto y en las barreras que esta persona tiene para poder potencializar sus habilidades, para poder generar un aprendizaje, ¿no? O sea, en términos llanos, aquí vamos a romper esas barreras. Exactamente. Aquí queremos romper esas barreras. Hay que romperlas, Alejandro. Exactamente, ya no hablamos de necesidades educativas especiales, ¿sale? Ya hablamos de barreras para el aprendizaje. Híjole, y la participación. me da miedo preguntar porque suena utópico y la utopía es peligrosa. ¿Qué tanto esto está, pues sí, bien aplicado o vigencia? ¿Neta estamos en este modelo? Se supondría, pero repito, seguimos viendo la discapacidad desde un modelo o desde una visión médico-biológica, en lugar de centrarnos justamente en el sujeto o en la persona, ¿no? Y en lo que hay en su medio, en su contexto, en su familia, en su día a día, en su rutina y en esas barreras que no permite desarrollar de manera óptima las capacidades que la persona tiene. Porque esa es una idea que se tiene, ¿no? Que las personas con discapacidad son justo especiales, tienen un superpoder. Yo creo que han de desaparecer o algo, ¿no? Porque eso de especial, qué chingados. Exactamente. La educación especial no se llama así porque trabaje con personas especiales. Se llama así, ¿por qué? Porque hay que hacer adaptaciones y aquí es en donde entramos en un dilema, ¿no? Como hace rato, antes de que comenzáramos a grabar, lo platicábamos con Alejandro, ¿no? La problemática que hay actualmente con el lenguaje, cómo utilizarlo y pues cómo, además de utilizarlo en la forma de hablar, cómo poderlo llevar a acciones que permitan justamente lo que propone este modelo, que es la inclusión. ¿Qué es realmente la inclusión? Inclusivo. ¿A qué le llamamos inclusión? Híjole. Ok. A ver, ya me estoy ahogando. Necesito un respiro. ¿Cuáles son los tipos de discapacidad? Vamos a algo más, un poquito más sencillo, ¿no? Ya es tu... Algo más... Algo que me saque de esta crisis existencial. Pues mira, antes que nada, pues tranquilos, ahora sí que esto ha ido avanzando, esperemos, y yo considero que sí para bien. Okay. La visión se ha ido ampliando, se ha ido cambiando, y bueno, como les mencionaba, pues actualmente trabajamos de ese modelo y recordando lo que mencionaba en el principio, ¿no? La educación especial trabaja con la discapacidad y agregaría con y para las personas con discapacidad. Eso es algo que a manera personal también me gusta mencionar. Todos somos personas y al final de cuentas el que tengas una discapacidad o no te deja de hacer persona. Exactamente, no te da ni más ni menos valor. ¿Sale? Así como es igual en hombres y mujeres y bueno, ahí es meternos en un terreno peligroso, espinoso, ponzoñoso. Pero bueno, me preguntaba sobre los tipos de discapacidad. Hay algunas clasificaciones, ¿no? La más común y la más conocida, la que nos enseñan durante la formación y que seguramente pues cualquier persona logra identificar o podrá imaginar al escuchar el nombre, pues es la siguiente, ¿no? Comenzamos con las discapacidades físicas. Esa es la 1, ¿no? En esta clasificación se cuentan todo lo que son alteraciones, pues las más frecuentes, ¿no? Las que más identificamos. No sé, las personas que no pueden caminar, las personas que perdieron un miembro, no sé, un brazo, una pierna,
¿Sale? Hasta un dedo gordo. El Así dedo es, gordo está exactamente. tipificado como una discapacidad. Una discapacidad. Sí, de la mano del pie, ¿eh? Exactamente. Esa es la discapacidad física, ¿no? Física. Es algo que podemos Observar Después tenemos la discapacidad sensorial. los sentidos. Yo tengo una discapacidad sensorial. ¿Por qué, Alejandro? Porque usas lentes, ¿no? Es un cuatro ojos. Exactamente. Mal. No, Voy por sí, la ya, regla. ya, sí, Maldita sí. sea, no entendí. No, desafortunadamente tendemos a tener una visión de que sí, hay que referirnos con respeto a las personas con discapacidad, pero también ellas son capaces de bromear, ¿no? Ok. Ahorita se me viene mucho a la mente y como por ejemplo, lo pondría como ejemplo, de discapacidad física. Hay un comediante que es cojo. El cojo feliz. Exactamente. Ok, ¿No? Y esto, bueno, a causa de un cáncer que él sufrió. así ¿no? es. Hay otro comediante que se llama, tiene un nombre y se apellida Bien Parado, me parece. Claro, que ¿No? tiene creo que parálisis cerebral. Exactamente. Sí. Y ellos mismos hacen bromas sobre las discapacidades que tienen. Ok. Entonces también es como romper un Un poquito, poquito ese mito, ¿no? ese- De que Ah. no sienten, no se ríen. Exactamente. Pero regresando un poquito, me fui. Regresando un poquito a la discapacidad sensorial, pues bueno, esto es lo que comprende las personas con deficiencias visuales y auditivas, ¿no? A quienes presentan problemas en la comunicación y el lenguaje, Ok. ¿no? Como lo conocemos, puede ser debilidad visual, ceguera, las personas sordas, que estos términos también se han ido Va actualizando. modificando. Prometo para la próxima traer cómo se les llama, porque Es que esto es solo el brochazo. Exactamente, y como profesionales nos corresponde irnos actualizando, porque justamente estas temáticas van avanzando ya demasiado rápido y a veces pues parece que ya no estamos actualizados. Ya, de un año a otro ya cambió el término. Así Exactamente. es. ¿Cuál es la siguiente? La tercera es la discapacidad intelectual. Esa, bueno, se caracteriza por una disminución de las funciones mentales, considerada la enfermedad mental o psicosocial y varios tipos de enfermedad crónica. Ok. ¿Ok? ¿Los trastornos psiquiátricos podrían entrar en esto? No, esa sería la siguiente clasificación. Oh. En la discapacidad intelectual, pues en donde notamos tal vez la disminución de las capacidades en la inteligencia, ¿no? Hablamos de una inteligencia disminuida, en el lenguaje, hay poco lenguaje, o el aprendizaje. La forma en cómo aprende la persona tal vez tiene que llevar cierta adaptación y cierto ritmo para que ella pueda entender lo que se le está explicando. No porque quis- tiene esa capacidad. No quisiera hacer cliché, pero lo voy a hacer. ¿Forrest Gump entra en intelectual? Eso lo vamos a revisar más adelante. Ok. ¿Por qué? Porque hay síndromes, hay trastornos que tienen, recuérdame, a ver, pregunta de examen, Alejandro. ¿Qué A es un ver. síndrome? Ya reprobé el examen. Ah, sí te acuerdas, sí te acuerdas. Si no, ahorita le soplamos. No se No, acuerda. sí, no me acuerdo. Saúl, ¿qué es un síndrome? Ah, ya ni me acuerdo. ¿Se acuerdan por ahí lo que era el conjunto de signos y síntomas? Ah, sí. claro. Es un conjunto de signos y Sí. síntomas. Exactamente, muy bien, palomita. Es verdad. Alejandro no la dijo, ¿no? No, yo lo tenía ahí, pero... ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa cuando identificamos una discapacidad como lo puede ser el autismo, como lo puede ser el TDAH, el síndrome de Down? ¿Qué es lo que sucede? Puede tener signos y síntomas. Por ejemplo, difícilmente, no quiere decir que nunca, pero difícilmente vamos a encontrar un autismo puro, un Ok. síndrome de Down puro. Podemos encontrar personas que tienen síndrome de Down con discapacidad intelectual. Podemos encontrar personas con autismo con discapacidad intelectual. O, por ejemplo, síndrome de Down con problemas de la lengua. ¿De ¿no? lengua? ¿De la lengua? Se me fue ¿Paladar ahorita. hundido? Exactamente. El frenillo, ¿no? En el frenillo, exactamente. ¿Sale? Difícilmente vamos a encontrar este tipo de discapacidades o de situaciones de vida muy puras. Ok. ¿Sale? Entonces, para la siguiente, o más bien investiguen qué tenía Forrest Gump. Porque Es que no sabía, fíjate. Nunca me lo había puesto a pensar. Hasta ahorita que empezó, dije, santo Y Dios. es parte, podría mencionar como profesional
de lo que te atrae, de lo que te llama, de lo bonito el poder hacer un diagnóstico, porque hay muchas discapacidades que se parecen o que puede tener rasgos de una o de otra. Entonces, justamente por eso es que la importancia de que históricamente se fueran sumando más y más profesionales de la salud. ¿Por qué? Porque necesitamos un grupo multidisciplinario para poder identificar, ojo, es importante mencionarlo, identificar la discapacidad no para clasificar, sino para darle la mejor atención a la persona que la tiene. Okay. ¿Ok? Ahora sí paso a la discapacidad psíquica, que sería la última parte de nuestra clasificación, y se presenta en personas que sufren alteraciones neurológicas y trastornos cerebrales. Okay. ¿Sale? Muy Entonces, bien. repito, también tenemos condiciones de vida, como lo son el síndrome de Down, el trastorno de espectro autista, que pueden tener signos y síntomas de los que ya mencionamos. Okay. Cachitos. Exactamente. Okay. Híjole, pasemos a lo difícil. Esto del lenguaje, ¿cómo afecta, y de ahí lo que hablábamos en algún momento, la dificultad para poder ponerle hasta nombre al capítulo? Porque, por ejemplo, hablábamos en algún momento acerca de vida independiente. Así es. Que, por favor, lo tienes que hacer con Alejandro. Él es la onda. Ok, bueno, para las personas que nos escuchan, hace rato le preguntaba a Alejandro, primero le pregunté, para ti, Alejandro, ¿qué es la vida independiente? Contéstanos. Contesta. Sí, pues yo decía, pues lejos, porque no estaba como viendo del tema y como el Antes capítulo, de escuchar esto. ajá, como en el capítulo pasado, ¿no? Me hace una pregunta y yo me vuelo, ¿no? A ver, pero es que desde independiente, ¿desde dónde? Y yo lo hablaba más como de una, tal vez, dependencia económica, ¿no? Entonces por eso decía, no, pues no soy independiente. Bueno, así yo lo hacía, ¿no? No tener esta libertad, porque a lo mejor aún vivo con mis padres, aún hago ciertas cosas que depende de ellos, ¿no? Ok. Ok, y si tú tuvieras la oportunidad, por ejemplo, ya de vivir tú solo, ¿no? Que tuvieras un trabajo, el cual cubre todas tus necesidades, ¿considerarías que eso sería una vida independiente para ti? Pues desde donde lo estoy manejando, pues yo diría que sí, sería autosuficiente. Empezaría a ver por mí mismo. Claro. Algunas cosas de esas. Muy bien. ¿Saúl? No se puede hablar de vida independiente. ¿Por qué no? Yo no me hago mi propia ropa, yo no cosecho mis propios vegetales, yo no me produzco mi propia luz, yo no comprimo el gas con el que cocino mi sopita. Ok, muy bien. O sea, por eso yo siento que no se puede hablar de vida independiente. Perfecto, pues ambas respuestas son correctas, déjenme decirles. Dependerá de la visión con la cual podamos ver justo el uso del término de la palabra vida independiente. Y yo les comparto, pues yo trabajo en un programa de vida independiente, en lo que se busca trabajar con la población que ellos tienen discapacidad intelectual. Lo que se busca es justo que ellos puedan realizar sus cosas, que se puedan valer por sí mismos, ¿no? Que se les incluya en un trabajo, que puedan realizar ese trabajo de manera independiente, que puedan trabajar para comprarse su ropa, sus alimentos, y que en algún punto de su vida pues no dependan totalmente de su familia, ¿no? De la mamá, de papá, de hermanos, porque esa es otra preocupación, y eso, si en algún punto también lo podemos mencionar, pues que onda, los papás no son eternos, y tenemos población, eso es importante mencionarlo, que de la edad ya son adultos. Tenemos personas de 45 años con discapacidad. No es hay discapacidades que no es como que digas, ay, me la voy a quitar y ya, ¿no? Que eso nos llevaría a la parte de la infantilización. Porque creo que siempre está como mucho en esta idea de que, a lo mejor es un sesgo mío muy probablemente, como el de las personas con discapacidad son como así chiquitas. El niño eterno. El niño eterno. Sí, no mames. Exactamente, y aquí justo los hilos, ¿no? De lo que estamos hablando, porque también es lenguaje. Y el lenguaje, pues no solo es lo que hablamos o lo que escribimos, ¿no? Es también lo que percibimos. Imagínate tú que perciban a una persona de 45 años como un niño al que le tienes que seguir haciendo todo,
Cuando Santo. esta persona ya tiene deseos sexuales, quiere casarse, quiere tener un trabajo, quiere vivir lejos de su familia, Ay, sí. quiere tener citas, por ejemplo, ¿no? Entonces es un tema bien complejo y que hay que ir rompiendo esos estereotipos. Sí, porque no puede ser un niño eterno. Y tú lo puedes ver, por ejemplo, Alejandro, Saúl, en alguna ocasión han visto tal vez cómo es una persona con síndrome de Down. Ujú. Ellos normalmente tienden, y nosotros lo percibimos así, una figura infantil, Sí. ¿no? Entonces te acercas, le preguntas, ¿cuántos años tienes? ¿No? Ha de tener 15 máximo, 18, y te vas enterando que esta persona tiene 25, 30, y no lo visualiza así. Entonces, si tú como población común, ¿no? Como alguien que tal vez no conoce este tema, lo ves así, imagínate cómo lo va a ver su familia que no ha trabajado toda esta Que parte. ese es otro tema. Ese es otro tema bien importante, el trabajo con la familia y, repito, la infantilización. No infantilicemos la discapacidad, porque por eso tenemos muchas consecuencias de niños consentidos, de niños, repito, el niño infinito, ¿no? El niño que nunca va a morir y yo le voy a vivir toda la vida para cuidarlo, y pues es algo que desafortunadamente pues no va a pasar así, ¿no? Así es, Y el no, sí, golpe sí. es muy fuerte para la familia, para la mamá, para el papá o para el cuidador, porque ahí también entra otro tema bien interesante, ¿no? Normalmente papá se va, Sí. ¿no? Abandona a la persona con discapacidad y mamá es la que se queda. Es más, O el muchísimo más hermano, común. exactamente. Entonces son muchos temas. Regresándome un poquito al tema del lenguaje, pues es bien importante, repito, irnos actualizando. Hay muchos debates en la actualidad, justo cómo poderlo llamar, vida independiente. Realmente las personas que somos población común, que en teoría no aplicamos para tener no aplican para tener una discapacidad, ¿realmente cumplen con una vida independiente o una Híjole. vida autónoma? Estaríamos, creo que, más a la vida autónoma. ¿O una vida independiente? Híjole. Porque eso es un término que se utiliza muy comúnmente cuando te dicen, por ejemplo, ¿no? En la escuela, cuando tú te independices de tu Los familia, papás. ¿no? Así Entonces, ¿de qué hablamos cuando se llama dependencia o no dependencia? Ok. Es un término y un debate muy, muy agradable que seguramente va a dar pie a otras muchas cosas. discusiones, Sí. pero que, repito, al final no hay que despuntualizar el objetivo, que es potencializar, maximizar las habilidades, ¿no? Podría decir hasta empoderar a la persona Es para empower. que pueda vivir una vida como cualquiera de nosotros. Ok. Vamos a cerrar con el último tema. Cifras y datos duros de la discapacidad. ¿Qué dice el INEGI? El INEGI creo que es... El INEGI acerca de No, es esto. el INEGI, sí. De mi México lindo y querido. Híjole, la verdad es que aquí también... Escabroso. Un poquito. La verdad es que es volver al tema de visualizar la discapacidad. Maldita sea. Y pues, como bien lo mencionaba Saúl, y ahí tuvo palomita, Alejandro también lo mencionó, en nuestro país la situación de la discapacidad se está visualizando, sí, pero pues vamos muy atrasados realmente a comparación Exacto. de España, de Europa, de algunos otros países en donde la visualización lleva un punto, es un poquito más avanzado. No voy a decir que se ha llegado como al objetivo principal, pero es más visible en esas sociedades. Ok. ¿Sale? Nuestro querido INEGI hasta hace poco pues hacía muy pocas preguntas sobre discapacidad. No. Así es, no sé por qué, si se les dificultaba hacer el conteo, si tenían que utilizar más fórmulas matemáticas, ¿no? A nosotros que se nos dificulta, pues yo lo hubiera hecho, ¿verdad? Sí, Pero, pues sí. pues bueno, al final Mal es su pedo, trabajo. pero pues sí, Y para ok. poder conocer a nuestra población, pues aquí les traigo algunas cifras. A ver. Entonces, Jálalas. en este último censo, ¿no? En 2020, o sea, tiene algunos meses, ni un año tiene, nos mencionan que en el país hay 20.838.108 personas con alguna, ojo aquí, limitación, discapacidad o problema o condición mental, mismas que representan el 16.5% de la población total. Entonces, ¿Qué? son cifras que pues a veces sorprenden,
Son un montón. otras veces no tanto, ¿no? Por ejemplo, si yo no tengo un acercamiento con una persona con discapacidad, pues puede que la cifra no me represente nada, ¿no? Pero vamos a ver justo los parámetros que cuentan y vamos a ver cuántos de nosotros aplicamos, yo creo que en más de una, ¿eh? Por lo menos. Así es, por ahí ya estábamos bromeando, ¿no? Que Sí. no, se nos dificulta leer, entonces igual y quién sabe. Ya ¿no? es discapacidad visual. Exactamente. De acuerdo a lo que nos decías, ya es discapacidad visual. Exactamente. Y entonces casi, pues sí, si es 1/3 de la población, nosotros que somos 3, representamos eso. Pues yo ya lo dije, yo ya tengo una discapacidad. Vamos a averiguar si alguno de ustedes dos cumple con Cumple algo. con otra, madre santa. No, más bien aquí pues justo se dividen de estos 20 millones, ¿no? De estos 20, 13 millones, casi 14, o sea el 11%, son personas con alguna limitación. Ahorita vamos a ver qué tipo de limitación. 6 millones, casi 200,000. O sea, el 5% son personas con discapacidad, cumplen con algunas de los criterios que ahorita mencionábamos, entran dentro de esa clasificación de discapacidad, que por cierto, pues se ha ido actualizando. Más adelante, si quieren, también lo comentaremos en alguna otra ocasión. Claro, sí. Y por último, hay 1.583.583, poquito más del 1%, que tienen algún problema o condición mental, ¿no? Que era lo que mencionábamos en la última clasificación, alguna discapacidad psiquiátrica. Santo, ok. Aquí pues es importante mencionar que, y aquí me incluyo dentro de este grupo, hay un aumento en la población con limitación para ver o discapacidad visual. Ok. ¿Sale? Y lo relacionábamos Alejandro y yo con qué, Alejandro, cuéntanos. ¿Con el uso de qué? De la tecnología, Así hablábamos es. como de este tipo de cosas. Y yo creo que también dentro de esas cifras, pues a lo mejor habría personas que yo siento que tal vez cuentan y no son, bueno, no entran dentro de los parámetros, y muchas otras que sí y que no están, ¿no? O que no por lo eso. mencionan. Pues así como te decía, Saúl, y siguiendo con los ejemplos, ¿no? Y con estos datos, pues yo, por ejemplo, tengo un conocido que no se ha querido hacer el examen de la vista. ¿Qué pendejo, no? Suele pasar, ¿no? La desidia. Exactamente. miedito. Pero ¿cómo podemos dar solución a esto? Con la prevención. La prevención es importante a lo largo de nuestra vida, diría yo, porque, poniendo otro ejemplo, ¿quién no ha conocido a alguien que tal vez mezcló alcohol y conducir, muy valiente él, sin cinturón de seguridad, desafortunadamente sufre un accidente, un golpe en la cabeza, Valió madre. queda en el hospital y queda parapléjico, ¿no? O sin movilidad? O las embarazadas, ¿no? Que tienen que ir a sus consultas, a los chequeos, a consumir lo que el doctor les da, el ácido fólico, todas estas situaciones que ayudan a prevenir situaciones de nacimiento, ¿no? Entonces, esto es muy, muy bonito también hablarlos y esperemos en algún momento tener la Claro, oportunidad. más adelante. El origen de la discapacidad, ¿no? Sí. Hay diversos orígenes y bueno, aquí podríamos seguirnos hablando sí, no, muchísimo más tiempo, ¿no? Regresando un poquito a lo de las cifras, ¿no? Es importante mencionar también que, al igual que en la población en general, ¿no? Sabemos que en nuestro país hay más mujeres que hombres, por ende, bueno, hay mayor número de mujeres con discapacidad que de hombres. Y por último, ya si me lo permites, para cerrar, justamente de este total, y mencionamos la parte de las limitaciones, ¿no? ¿Qué se había querido referir el INEGI con una limitación? Y a ver aquí cuántos entramos, seguramente yo creo que varios, y cuántos dijeron que no, pero que saben que sí. Entonces, las limitaciones, por ejemplo, para caminar, ¿no? Hay poco más de 8 millones de personas que tienen una limitación para caminar, y yo aquí les pregunto, ¿cuántas rampas, cuántos accesos para personas con dificultad de movilidad han visto ustedes en la calle, por ejemplo, ¿no? ¿En tu esquina hay una rampa? Híjole, curiosamente sí. Exactamente, pero aquí te va la siguiente pregunta. Cuando ves la rampa, ¿es funcional? No. Sí. También pinche empinada. Imagínate que está la rampa exactamente demasiado empinada, que la calle tiene baches, Claro. ¿no? Que la persona tal vez va sola moviendo su silla de ruedas, pero que no puede subir porque un carro se estacionó en la mera esquina. Claro, sí. O porque Eso es. pusieron un bote ahí para apartar el lugar, quién sabe para quién.
Sí. ¿no? ¿Quién ha visto los barandales, ¿no? Por ejemplo. No, eso sí, para que veas, son muchísimo. Son raros. Nada más los vemos en los hospitales. Y eso porque por ley pues, los tienen que tener, ¿verdad? Y algunas instituciones. Exactamente, pero pues volvemos a lo mismo. Si buscamos tal vez que una persona en silla de ruedas vaya al mercado, y eso por experiencia se los puedo compartir, no porque yo haya ido en silla de ruedas, sino porque me tocó llevar a una, te vas a enfrentar a muchísimas barreras. Esas barreras, claro. Exactamente. Limitaciones para ver, pues somos 12 millones, ahí sí digo somos poquito más de 12 millones. Son un montón. Limitaciones para escuchar, 5 millones y cachito. Para hablar o comunicarse, ¿no? Ahorita que nos estábamos trabando con algunas cosas, con algunos datos, podríamos ya entrar, ahí, no sé, lo vamos a averiguar en próximos capítulos. Okay. ¿Sale? Porque, ojo, importante, si me empiezan a describir, digo, yo tengo eso, pero no tengo eso, no. Recordemos que aquí hay un rigor, hay un modelo. Okay. Y que tenemos que seguir un proceso de evaluación, que justamente es algo que nos enseñan a quienes, a los psicólogos. Okay. Sí. ¿No? Es todo un proceso. Y bueno, ya las últimas dificultades, ¿no? Para atender el cuidado personal, ¿no? Personas que tal vez no se pueden bañar, vestirse, que necesitan apoyos. Para atender el cuidado personal son poco más de 2 millones. Para recordar o concentrarse, poco más de 4 millones. Y me encanta porque Saúl se rió. Sí, ahí estoy yo. Y por último, que tienen alguna condición mental. Hablamos de esquizofrenia, ¿no? Las personas que están en los psiquiátricos, por ejemplo, o que necesitan estar en un psiquiátrico, y que son poco más de 1,5 millones. Entonces, pues bueno, son las cifras que arroja, son unos números aproximados, diría yo, porque desafortunadamente, como bien nos dicen, ¿no? Y con esto cerraría, pero que da para un tema de varios capítulos más. ¿Cuántas veces no negamos cosas para evitar ser discriminados? Madre la discriminación santa. En la discapacidad. Ahí lo dejo. Ay, Dios, y perfecto. Pues, qué tema, qué profundo, qué complicado, qué complejo, qué largo. Y por supuesto, serás invitado posteriormente. Muchas gracias. Seguir veniéndonos a ayudar a visibilizar todo esto. Fue solo un brochazo, incluso yo creo que hasta ahora va a ser el capítulo más largo. Había mucho que contar, había mucho que decir, mucho ya que les dejamos de pensar, queridos podcastcuchas. Pues espero les haya clarificado. Ya por lo menos se sembró una semilla. Sí, también esperamos que esto les ayude, que empiecen a visualizar justo en sus calles, ¿no? Si son inclusivas, cuántas barreras existen o ustedes tienen. Igual no diagnosticar esa parte que mucha gente dice que su hijo tiene problemas de atención o pues sí, solo es como que está pues sin más en la escuela, no pone atención, es muy peleonero y muchas veces los clasifican como TDA, ¿no? Okay. Entonces ahí es importante como ver. Un gusto tener al invitado y pues sin más, déjenos en los comentarios sus dudas, sus preguntas. Claro que los sí. estaremos leyendo. Recuerden seguirnos desde Facebook, Instagram como El Aquelarre Podcast. Estamos en YouTube como El Aquelarre también, El Aquelarre Podcast. Y en Spotify o su plataforma de podcast favorita como El Aquelarre con Saúl Nieto y Alejandro Varela. Qué gusto tenerte en este capítulo, Isaac. Esperemos escucharte después. Adelante, despídete, por favor. Muy bien, pues Saúl y Alejandro me hacían la invitación a utilizar alguna frase que me representara. Claro, el cierre. Así es, entonces, nuestra tradición antes, aquí. si me lo permites, pues justamente como lo decía Alejandro, no diagnostiquen por diagnosticar, acudan con los especialistas, estamos para eso, para apoyarlos, para ayudarlos. Y bueno, pues sin más. ¿Quieres decir tus redes donde te puedan encontrar, te puedan preguntar? ¿No quieres? Se la pelaron. Son privadas, no es cierto. Se la pelaron. Ahí que nos dejen todas las dudas ahí en las redes sociales y buscaremos la forma de darle respuesta. De hacerles llegar, ok. Entonces, pues les comparto una frase del buen Paulo Freire. Paulo Freire, exactamente, que dice: todos nosotros sabemos algo, todos nosotros ignoramos algo, por eso aprendemos siempre. Ahí lo tienen, queridos podcast escuchas. Nos estaremos escuchando el próximo capítulo.
Hasta la próxima. Nos vemos. Muchas gracias, hasta luego, bye.